La primera es qué es el shock y cuál es su fisiopatología, para comprender entonces la segunda etapa, que va a ser qué hacemos con el manejo inicial, y la tercera etapa, que no es menos importante, que es cómo medimos el efecto o el haber alcanzado los objetivos de esa reanimación para ver si la reanimación ha sido suficiente. Creo que esos van a ser los tres ejes más importantes de esta charla, y si conseguimos algunos conceptos básicos sobre esos tres puntos, creo que puedo dar a esta sesión como satisfactoria para mí en cuanto a transmitir conceptos. El shock es algo que conocemos desde hace mucho tiempo y hemos pasado por muchas definiciones diferentes, ¿no? La definición clásica de que es un cuadro clínico secundario, o sea que nunca es en sí mismo la causa, sino que hay que encontrarla, que está caracterizado por hipotensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, eh, una, eh, un concepto que ya está anulado de la mayoría de las definiciones, y que a su vez causa un trastorno de la perfusión tisular que se manifiesta por oliguria, fría, lividez, sudor, pero que conducirá progresivamente a la acidosis metabólica, alteraciones del sensorio, daño celular irreversible y posiblemente la muerte si no se hace nada para detenerlo. O sea que el concepto de que inicia una caída brusca de la presión arterial probablemente lo tengamos que tachar la definición, quedarnos con la idea de que es un síndrome de perfusión tisular inadecuada, que el denominador común ya no es la hipotensión, sino la hipoxia tisular, que amenaza la vida porque si no lo detenemos mata, y que tiene una historia natural, que empieza con una lesión celular reversible al principio, pero que si no se detiene será irreversible y conducirá al fallo multiorgánico y la muerte, y a su vez, bueno, que sí es multicausal. Esta definición, si ustedes miran cómo evolucionó la historia de la definición de shock a lo largo de los años, ya en el año 95 la palabra hipotensión está completamente fuera de la definición. La definición de Kumar dice: es el estado en el que se produce una reducción profunda y diseminada de la perfusión tisular efectiva, que conduce a un daño celular, primero reversible, luego, si se prolonga, irreversible. Y después Irwin y Rippey le agregan algo más: es un síndrome multifactorial, dice que provoca tanto una adecuada perfusión tisular como una alteración en la oxigenación celular. O sea, ya dejamos de hablar de lo que pasa en los tejidos en general para ver qué le pasa a las células y por qué eso cambia. La definición, este cambio en la definición es muy importante, y esta es nuestra última versión de la definición, ¿no? Una incapacidad, ¿sí?, del sistema cardiocirculatorio para entregar oxígeno a los tejidos, o una necesidad metabólica para mantener la función y la estructura celular. Y dice, bueno, che, ¿cómo cambió la definición en los años? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué nos estamos concentrando tanto en la perfusión tisular, la oxigenación tisular y la función metabólica de las células? Básicamente, si tenemos que resumir la definición actual, diríamos que es un desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno, en el cual o se ha reducido la oferta o se ha aumentado el consumo de oxígeno a tal punto que se está provocando una disoxia tisular que lleva a una disfunción celular que, si no se detiene, conducirá al fallo multiorgánico y la muerte. Inicialmente, esto es algo que conocemos hace mucho tiempo, esta forma de gastar oxígeno que tienen las células y depender para ello del transporte de oxígeno y por lo tanto del contenido arterial de oxígeno y del volumen minuto cardíaco, se ha puesto de manifiesto ya desde el año 60 con los estudios de Crowell. Crowell tomó animales de experimentación, les sacó sangre, el equivalente a 2 unidades de sangre, como para ponerlos en hipovolemia, los colocó en shock y después de ciertos minutos le fue devolviendo esa sangre para ver qué pasaba. El transporte de oxígeno cayó durante la fase de exageración, el consumo de oxígeno también cayó, lo cual es sorprendente. La devolución de la sangre consiguió retomar
y normalizar la tensión arterial y el transporte de oxígeno, y sin embargo el consumo de oxígeno demoró en recuperarse, al punto que los pacientes, aquí los experimentos en realidad, que recibieron después de los 40 minutos, ¿sí? La reposición de fluido que habían perdido, o antes de esos minutos, tuvieron una evolución completamente diferente. Los que recibieron esa reposición antes, ¿sí? de los 45 minutos sobrevivieron, y los que la recibieron después de los 47 minutos no respondieron, se consideró tardía la reanimación y morían. Entonces, aquí hay otro concepto nuevo que, además de involucrar a la oxigenación tisular inadecuada para la demanda, la función del tiempo y por lo tanto la prisa que tenemos para reanimar es esencial para salir adelante. Las conclusiones y lo que deriva de estos estudios eh, 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 implica una relación entre el transporte y el consumo de oxígeno que es bastante peculiar. Es decir, bueno, este es un cuadro conocido posiblemente por todos. Aquí está el nivel de consumo de oxígeno de una persona, ¿sí? A lo largo de distintas escalas de disponibilidad. Para ponerlo en números, supongamos que aquí al final del ala el transporte de oxígeno sea 800. ¿Sí? Eh, Eso sería 800 mililitros por minuto por metro cuadrado, no importa la unidad, pero supongamos que si yo tengo aquí un transporte de 800 y consumo 150, probablemente esté extrayendo el 25%. Si me bajan el consumo a 600 y sigo consumiendo lo que puedo consumir, porque mis células van a consumir siempre lo mismo, entonces la extracción será del 30%. Si el consumo, el transporte baja a un nivel de 400 y yo sigo consumiendo 150, el porcentaje de extracción otra vez habrá subido y será de cercano al 40%. Y cuando llegue más o menos a los 300 mililitros, ¿sí? Como mis células van a seguir consumiendo 150, estarán extrayendo o consumiendo el 50% del transporte de oxígeno disponible. Ese punto es un punto de irreversibilidad, a partir del cual se empieza a generar una disminución del consumo de oxígeno paralelo a la disminución del transporte, ¿sí? Produciendo anaerobiosis e hipoxia tisular. Si en este punto yo consigo reanimar, y decir, bueno, probablemente a partir de este punto el paciente ya tenga signos evidentes de shock, está hipotenso, frío, ligúrico, taquicárdico, acrocianótico, con livideces, bueno, un montón de cosas, pero bueno, el tema es que yo estoy llegando demasiado tarde, porque este punto crítico, que está establecido en alrededor de unos 330 mililitros por minuto por metro cuadrado, a partir de ahí se genera este límite de extracción del 50%, hace que no se pueda extraer más que eso, y por lo tanto empezará el metabolismo anaeróbico, la acidosis láctica, la deuda de oxígeno, y el pago de esta deuda de oxígeno, por más que yo reanime, el pago entrará en una curva de dependencia patológica al consumo de oxígeno, en el cual por más que yo siga subiendo el transporte, el consumo sigue subiendo también, hasta que esta deuda de oxígeno consiga ser pagada. Y si esta deuda se paga tarde, la disfunción orgánica múltiple va a ocurrir de cualquier manera. Así que llegar tarde es muy importante. Llegar temprano, ¿cómo hacer para llegar temprano? Es decir, bueno, si venimos de las definiciones antiguas, ¿sí? Basadas en la tensión arterial y en los signos acompañantes, llegaremos tarde siempre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar más temprano? Bueno, hay herramientas. La herramienta más popular en la era de la sepsis es el Quick-SOFA, ¿sí? Tres cosas: bajó la tensión arterial sistólica bajo de 100, tiene alteración del estado mental,
respira más de 22 veces por minuto, listo, está en shock. No, pero bueno, si a eso le agrego alguna otra disfunción, o sea, si el SOFA es más de 2, o si ya requiere resucitación con fluidos o vasopresores, ¿sí? O si tiene un lactato mayor de 2, definitivamente ese paciente está en shock séptico en este caso, que estamos hablando de sepsis, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tenemos estadios iniciales en los cuales los mecanismos de compensación pueden hacer que pase casi por completo desapercibido. Habrá vasoconstricción cutánea, el riñón empezará a ahorrar fluido, la mucosa digestiva empezará a tener vasoconstricción. Hay algunos trastornos de perfusión que pueden ser sutiles y que a veces son difíciles de ver. Y puede haber una acidosis metabólica inexplicable, un paciente que tiene todo bien, pero que tiene un gradiente de gases alterado, o que tiene un ácido láctico aumentado, y ese paciente para nosotros está en shock. Si superamos esa etapa y se profundiza la hipoperfusión tisular, entonces aparecerá recién la taquicardia, la inquietud, la agitación, el nerviosismo, y posiblemente algo que es bastante útil, sobre todo en pacientes con hipovolemia, que es el aumento de la presión del pulso, ¿sí? Si esto no se compensa en este momento y esto sigue progresando, se van a agotar los mecanismos compensatorios y aparecerá por primera vez la hipotensión. O sea que realmente si esperamos la hipotensión estamos llegando así de tarde, así de tarde. No podemos llegar tan tarde. Por lo mismo que dijimos antes. Así que, ¿cómo hacer para anticiparse? Uno tiene varias formas de anticiparse. Dice, bueno, puede hacer una reanimación preventiva. Sí, de hecho, ustedes son los que más reanimación preventiva hacen. Ustedes saben cuándo van a cortar, cuándo van a clampear, cuándo van a tironear la cava, cuándo van a poner el clamp, ¿sí? Así que advertir eso y tomar medidas anticipatorias de parte de su práctica cotidiana, lo saben mejor que yo, cómo hacer para evitar hipotensiones o inestabilidad cardiovascular dentro de las técnicas quirúrgicas de distintos procedimientos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la interacción que ustedes pueden hacer para precargar con volumen antes de hacer un procedimiento que produce vasodilatación, o de utilizar vasoconstrictores de acción corta en el momento en el que ustedes van a tomar una acción de tironear un paquete vascular o un plexo o un ligamento suspensorio. Son interacciones que con el anestesiólogo ustedes pueden decirle, mira, estamos por entrar a esta etapa de la cirugía, subime la tensión, mejórame la entrada, tengo que entrar en bomba, prepáramelo para entrar en bomba, tengo que salir de bomba, prepáramelo para salir de bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que ustedes pueden hacer y que nosotros también en terapia intensiva hacemos cada vez que vamos a hacer procedimientos que podrían inducir a una inestabilidad cardiovascular, tomamos medidas preventivas. Y eso sería lo mejor. Lo siguiente sería poder hacer una reanimación temprana, ¿sí? Esta reanimación implicaría llegar a tiempo, ¿sí? Y por lo tanto tener un tratamiento de forma rápida y agresiva, utilizar una reanimación dirigida a objetivos de reanimación. Eso reduce drásticamente la mortalidad en el shock, reduce la disfunción multiorgánica, usar protocolos de reanimación, o sea, tener un protocolo escrito, ¿cómo vamos a reanimar? Usar métodos para evaluar la oxigenación tisular, más que los valores hemodinámicos estáticos, como guía de reanimación. Incluso no es que desconozcamos los parámetros hemodinámicos, sí los utilizamos, pero no los podemos utilizar solo. Y diría, para completar este cuadro, combinar métodos de dirección de los objetivos de reanimación entre todos, es decir, tener objetivos de oxigenación tisular, objetivos de valoración de respuesta a fluidos, objetivos de parámetros dinámicos estáticos, combinarlos a todos para poder saber cuándo terminar de reanimar, cuándo terminamos. Y finalmente, lo que hablábamos al principio, si yo llego a una reanimación tardía, posiblemente esta reanimación, por más que yo consiga hacer lo mismo que hubiera hecho aquí, y utilice la misma tecnología y reponga todo de la misma forma, voy a necesitar mucha expansión, mayor dosis de vasopresores,
combinaciones de vasopresores, voy a tener más daño renal y más necesidad de terapia de reemplazo renal, y voy a tener acidosis metabólica, acidosis persistente, falla multiorgánica, probablemente muerte. Entonces, llegar tarde es muy malo. Bueno, falta poquito para que salgamos de lo fisiopatológico, así que no desesperen. Este es el ciclo de Krebs, no es ni más ni menos que la fotito de la facultad, el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Bueno, para quemar glucosa de manera aeróbica y generar ATP. Ese ATP mantiene las funciones celulares activas, pero sobre todo mantiene las bombas de membrana para que conserven el gradiente electroquímico que hace falta para que la conducción eléctrica se lleve adelante y las células sigan funcionando. ¿Qué pasa si me quedo sin ATP? ¿Y por qué el shock está mirando más a las células que a la tensión hoy en día? Y porque una reducción del ATP conducirá inevitablemente a una falla energética celular, cuyo mecanismo final será la acumulación intracelular de calcio, y ese es el mecanismo final común de muerte de muchos sistemas celulares. En poquito más de detalle y de manera gradual, esto es una trampa didáctica que inventamos en el servicio para hablar de la muerte celular, que se llama la locomotora de la muerte. Para que se entienda esta, que es como casi como una metáfora completa, imaginen una motora que cuando anda bien y le alcanza el combustible tira humo blanco, ¿sí? Que es una cantidad de CO2 más agua adecuada, con poco lactato, poco piruvato, y un metabolismo aeróbico de la glucosa que genera 32 milimoles de ATP por cada mol de glucosa quemada, y cuando no le alcanza el combustible, entonces quema mal la glucosa porque no tiene oxígeno para hacerlo, entonces tira humo negro que tiene un exceso de CO2, un exceso de lactato, un exceso de piruvato, un exceso de protones, y que a su vez produce solamente 2 milimoles de ATP por cada mol de glucosa quemada. Ese ejemplo, es decir, bueno, cuando mis células están tirando humo blanco y cuando están tirando humo negro, yo lo puedo medir si analizo los gradientes de gases, los gradientes de CO2, los gradientes de lactato, entre una sangre arterial y una sangre venosa. Así que sí podemos mirar a la célula. La cuestión es que cuando la hipoxia tisular comienza la glucólisis anaeróbica, aumenta el lactato y el piruvato, ocurre acidosis paradojal, porque probablemente el sistema arterial todavía no muestre esa acidosis, pero la célula sí, y el sistema venoso también. Aparece una actividad proinflamatoria, o sea que el shock no solamente implica hipoperfusión, sino que necesariamente implica inflamación, producción de radicales libres, sobrecarga intracelular de sodio primero y sobrecarga intracelular de calcio después, antes de que ocurra la muerte. Cuando se acaba el ATP y se detienen las bombas de membrana, comienza a fallar, ¿sí? La sodio-potasio ATPasa, comienza a dejar de mantenerse el gradiente transmembrana de ellos dos y comienza a acumularse sodio intracelular. Cuando se detiene la potasio-protón, comienza a acumularse protones intracelulares, o sea, comienza la acidosis celular. Cuando se acaba el GMP cíclico, el megacanal de sodio se abre y empieza a entrar sodio en grandes cantidades a la célula. Cuando eso ocurre y el gradiente entre el sodio y el calcio intracelular se supera, entonces la bomba de sodio-calcio, que es pasiva, que no se detiene por falta de oxígeno, se invierte, empieza a sacar ese exceso de sodio, pero el precio es demasiado alto, que es la sobrecarga intracelular de calcio. Ahí es cuando el calcio, unido a la mitocondria, al sarcoplasma y a la actina-miosina del sistema muscular, produce contractura del citoesqueleto, ruptura y fractura de los elementos intracelulares y finalmente apertura del megacanal de potasio. Cuando esta célula literalmente explota, libera toda la porquería que tiene adentro para matar a la vecina. Así que comienza una cadena inevitable de apoptosis celular, ¿sí? En cadena en distintos territorios. Conclusión de esta etapa:
siempre hay que reanimar como si estuviéramos justo sobre el punto de no retorno. Como si estuviéramos llegando al punto de irreversibilidad. Llegar tarde, aunque hagamos todo perfecto, no salva vidas. Tenemos que llegar temprano. El manejo inicial, la segunda etapa de nuestra charla, al principio puede no tener ni idea de qué clase de shock estamos enfrentando. Así que necesitamos un primer paso de manejo global del shock, independientemente de la causa que lo provoque. Sabemos que no es lo mismo tratar un hemorrágico o un shock traumático cuando la hemorragia y el trauma son francamente evidentes, pero hay otras situaciones en que el paciente está inestable y nosotros no sabemos por qué, como ocurre en la mayoría de los operatorios, hasta que descubrimos por qué se está inestabilizando y si esto es una hemorragia interna, una hemorragia digestiva, una nueva sepsis o alguna otra lesión, pasa tiempo y mientras tanto no podemos retrasar la reanimación. Así que lo primero que vamos a hacer es el ABCDE, tal cual como lo mostró la doctora antes. Vamos a hacer nuestro ABCDE para estabilizar la vía aérea, asegurar 2 vías intravenosas cortas y gruesas en ambos brazos, tomar muestra de laboratorio para hacer los estudios iniciales y no olvidarse en estos estudios de 2 cosas: tipificación de grupo y factor y pruebas cruzadas para el banco de sangre y una prueba de embarazo en todas las mujeres en edad fértil, que muchas veces es increíble cómo falta la prueba de embarazo en muchas mujeres que después reciben una cantidad importantísima de fluidos, ¿sí? Y de drogas vasoactivas, y que después de mucho de la reanimación terminamos haciendo el test de embarazo. El test de embarazo tiene que ser hecho a toda mujer fértil que necesite tratamientos agresivos, ¿no? A partir de ahí haremos nuestra administración de un bolo intravenoso de fluidos, simultáneamente con esta. Vamos a hablar enseguida en detalle de esto y qué ha cambiado. Si el bolo intravenoso de fluidos estabiliza las cosas, bueno, posiblemente lo podamos detenernos ahí. Si la condición no se corrige, tenemos que buscar agresivamente la causa, y eso va desde detectar un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, utilizar una adrenalina para un shock anafiláctico, utilizar hidrocortisona o dexametasona para una insuficiencia suprarrenal aguda, drenar focos que necesiten ser drenados, tratar una hemorragia digestiva. Bueno, veremos a ver hacia dónde se dirige en este punto nuestra idea de cuál es la causa. Si el paciente se estabiliza con esta maniobra salvadora, tenemos tiempo. Si no se estabiliza, debemos continuar con la reanimación. Pero aunque se estabilice, tenemos que rehacer la historia y empezar a ver si realmente hemos alcanzado el objetivo de resucitación. Así que, básicamente, vamos a entrar entonces ahora en lo que es el manejo global, esto que vimos en el cuadrito de recién, cómo hacer para cumplir todos esos pasos que se veían tan compactados, pero que obviamente es una síntesis tan apretada que no aclara mucho tu camino a seguir. Pero bueno, primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de shock, elegir la terapéutica apropiada y evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, ¿cómo identificamos el tipo de shock? Y primero tenemos que clasificarlo, ¿sí? Claramente, los pacientes que tienen shock traumático o los que tienen shock hemorrágico posiblemente se expresen mismo, y en el shock traumático y en el shock hemorrágico las cosas no han cambiado demasiado de lo que sabemos hacer. Es decir, bueno, hacer el ABCDE, tener acceso a la vía aérea, estabilizar y proteger la vía aérea si hace falta intubarlo, identificar los, como dijimos antes, los elementos o las cuestiones, las maniobras salvadoras que pudieran ser necesarias para un salvataje inmediato, colocar 2 vías cortas y gruesas en ambos miembros superiores, o uno arriba y otro abajo del diafragma, uno en un brazo, otro en una pierna. Alternativamente, se puede colocar un catéter venoso central si no se tiene accesos periféricos, pero esto demora tiempo.
y necesitas alguien que lo haga, y necesitas posicionar al paciente en determinada posición, así que en general todos los procedimientos invasivos los diferimos para después de esta etapa. Obtener lo que dijimos de las muestras de sangre, iniciar la reanimación, dirigirla y hacer un control de la hemorragia, e inmediatamente recurrir a métodos por imágenes que nos definan cuáles son los pasos que siguen. Y en esto, digamos, no ha cambiado demasiado, excepto por la posibilidad de utilizar fluidos en bajas concentraciones, ya no los 2000 que hacíamos antes para hacer la reanimación inicial de un shock, sino recurrir a alícuotas de reanimación más pequeñas y a un monitoreo más cercano, o utilizar cloruro de sodio al 7% en reanimación extrahospitalaria del trauma, o en la reanimación de un trauma de cráneo, o utilizar sodio al 3% antes de la cirugía de control de daño, o en definitiva seguir las clasificaciones de la categoría de shock hemorrágico que estamos enfrentando. No me voy a detener en la clasificación, solamente sí remarcar que sigue teniendo valor la presión del pulso, que la presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, y que hay muchos pacientes que no tienen ningún síntoma, una ligera inquietud o un posible aumento de la frecuencia cardíaca, pero todavía no están taquicárdicos, pero si uno ve en un paciente que va aumentando progresivamente su presión del pulso, porque va aumentando la diastólica, aumentando la presión arterial diastólica, y estrecha la diferencia entre la presión arterial diastólica y sistólica, aunque la sistólica se mantenga normal, ese paciente está poniendo en juego todos sus mecanismos vasoconstrictores, ¿sí?, para sostener todo lo demás normal, y si nosotros esperamos a que realmente caiga la tensión arterial, posiblemente, bueno, seguramente estaremos llegando muy tarde y solamente vamos a detectar estos shocks en fases graves con pérdidas muy importantes. El soporte ventilatorio, oxigenación, inicialmente implicará aportar oxígeno. Hay posibilidades de utilizar concentraciones cada vez más altas de oxígeno, hay cánulas de alto flujo. Si los pacientes no responden o siguen teniendo un consumo muy importante de oxígeno, la ventilación debe ser directamente la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica, ¿sí? La entrada en ventilación mecánica en estos pacientes a veces no tiene propósitos respiratorios, sino más bien de disminución del consumo muscular de oxígeno, para recuperar en algo el balance entre transporte y consumo en un paciente que tiene una hemodinamia inestable, ¿sí? Mientras estamos pasando volumen, ¿sí?, la pregunta del millón sería: ¿qué es volumen intravascular suficiente o insuficiente? ¿Hasta dónde reanimar? Vamos a empezar a aportar volumen, ya no lo que hacíamos antes de decir vamos a pasar 2000 centímetros cúbicos y después vemos, sino que lo vamos a pasar en alícuotas de 300 a 500 mililitros. Cada una de esas alícuotas será seguida de una evaluación acerca de si el volumen ha sido insuficiente o excesivo, ¿sí? Y el resultado de esto es, por un lado, un ingreso mucho más precoz de los vasoconstrictores para sostener la tensión arterial, y por el otro, mucho menores cantidades de fluidos en las reanimaciones iniciales de los pacientes. Si antes reanimamos con 2 litros, hoy posiblemente estemos reanimando con 500 a 750 en la primera hora, ¿sí? Y si alcanzamos objetivos de fluidos, probablemente detengamos el aporte ahí y recurramos a un vasoconstrictor mucho antes de lo que lo hubiéramos hecho años atrás, ¿sí? E inmediatamente estaremos midiendo de alguna manera si tenemos que seguir haciendo volumen, cuánto volumen tenemos que hacer y cuándo parar, ¿sí?
Eh, Obviamente que los fluidos van a servir para algo, no solamente van a devolver el relleno intravascular y mejorar el flujo sanguíneo y la microcirculación y mejorar el gasto cardíaco, ¿sí? Pero también no los dirigimos a un objetivo de reanimación, nosotros podemos tener eh, grandes problemas después. Realmente el exceso de fluido se asocia después con un aumento de la mortalidad. Entonces, uno puede recurrir a distintas formas para ver cuánto volumen está haciendo y dónde parar, cuándo el volumen intravascular es adecuado. Y en eso uno tiene predictores acerca de eh, la respuesta a fluidos, es decir, antes de hacer el fluido, ¿tiene algún predictor que me diga que sí va a responder al fluido? O si no va a responder el fluido, y después tenemos otros que simplemente miden si el volumen infundido ya es suficiente o no. Entonces, bueno, todos estos métodos, que no son ni la tensión arterial, ni la presión venosa central, que serían métodos estáticos, se llaman métodos dinámicos. Los más importantes como predictores son la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de presión del pulso, la elevación pasiva de los miembros, eh, pero muchos de estos exigen, por un lado, que el paciente esté ventilado mecánicamente, por el otro, que tenga una invasión arterial para hacer el análisis de la onda del pulso. Bueno, son métodos un poco sofisticados. ¿Cómo hacemos entonces para saber cuándo parar? Es decir, bueno, nosotros vamos a elegir como fluidos de reposición solución fisiológica. Bueno, sí, puede ser, pero preferentemente hoy soluciones balanceadas, ¿sí? La preferencia, las que disponemos en nuestro medio, ¿no es cierto? Ringer lactato, que es hoy por hoy nuestro fluido de reposición electivo, digamos, que más preferimos, ¿sí? Pero también tenemos soluciones balanceadas, también tenemos isofundina, ¿sí? Eh, no da por ahí el tema de la clase para ver cómo elegir entre Ringer lactado y soluciones balanceadas, pero sí por lo menos sepan que tener un exceso de sodio y tener un exceso de cloro, y por lo tanto tener acidosis hiperclorémica no es bueno, y que hay que preferir hoy por hoy el Ringer lactato o las soluciones balanceadas si las tienen, isofundin por ejemplo, para la reanimación inicial del shock, en todas sus formas, en todas sus clases. ¿Cómo vamos a hacer este desafío con fluidos? Bueno, cristaloides, como dijimos recién, Ringer o soluciones balanceadas. Eh, ¿Hay alguna evidencia sobre utilidad de la albúmina al 5% o al 4% en la reanimación inicial del trauma en pacientes que no tengan daño cerebral, porque esos empeoran, especialmente si hay hipoalbuminemia grave preexistente? Por ejemplo, si la albúmina plasmática es cercana a 2 o menor de 2, o menor de 2,5, depende de los estudios. Nosotros utilizamos como límite menor a 2. Entonces puede ser que además de hacer fluidos con cristaloides, utilicemos albúmina en la reanimación. Eso en la reanimación inicial no pasa casi nunca, pero sí puede pasar en un paciente que ya está crítico después de varios días y progresivamente se pone hipoaluminémico, y entonces cuando la albúmina baja de 2,5, de 2, puede que se beneficie de hacer la reanimación con fluido con albúmina. Pero si no, el 100% de los pacientes reciben cristaloides, y de esos cristaloides Ringer o soluciones balanceadas. ¿A qué velocidad? Y los primeros 30 minutos, 300 a 500 mililitros de fluido. Piensen que antes hacemos medio litro en 15 minutos, después medio litro más en 20, después medio litro más en media hora, después medio litro más hasta completar la hora. Y entonces al finalizar los primeros 60 minutos, teníamos prácticamente los 2000 que hacía falta reanimar, ¿no? Esa era de ahí venimos, ¿no? Miren cómo se ha reducido, son 300 a 500 mililitros de fluido en 20 a 30 minutos, ¿sí? De forma rápida, para evaluar respuesta, e inmediatamente buscar los límites de seguridad.
si de los límites de seguridad yo salgo pensando en que sigo necesitando fluidos, entonces podré hacer una siguiente administración, ¿sí? Y por lo tanto lo voy a repetir cada vez que sea necesario, pero voy a estar repitiendo y revaluando constantemente. Las alícuotas van a ser siempre del mismo tamaño y no puedo hacer otra si no he hecho alguna medida de reevaluación. Si llego a esa altura ya a tener una vía venosa central y por lo tanto conocer la presión venosa central, si es baja, puede ser de relativa utilidad para guiar la reanimación, pero si es alta, no me va a decir que ya terminé de reanimar y que es suficiente. ¿Sí? La verdad es que la presión venosa central ha perdido toda su utilidad, no tiene correlación con una buena correlación con los resultados de la reanimación y tenemos que buscar otra cosa. Al final de esta reposición inicial, yo ya debería tener un juicio acerca de qué shock estoy tratando. Al final de esa primera hora, yo ya debería saber si este es un shock hipovolémico hemorrágico, si es un shock cardiogénico, si es un shock obstructivo o si es un shock distributivo. Hacer juicio acerca de cuáles son sus posibles causas, ¿sí? Y por lo tanto, enfocar el tratamiento. Es decir, ¿cómo puedo hacer tan rápido? ¿Cuántas cosas me está pidiendo Bartoli? Y al final, finalmente, una vez que uno abre juicio acerca de cuál es el shock, evaluar cuál es el principal problema. Si el problema es una baja de disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Como en el shock hipovolémico cardiogénico, o si la disponibilidad de oxígeno es normal, el shock séptico, por ejemplo. ¿Sí? Y todo esto en la primera hora, así que ¿cómo voy a hacer? Bueno, Doctor Bortoli, perdón que lo interrumpa, sí, simplemente para avisarle, estamos a 5 minutos de concluir el tiempo. perfecto. Vamos a tratar de llegar. Gracias. Identificar el tipo de shock, la función histórica, la precarga, es decir, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Hoy por hoy, el monitoreo avanzado no es necesario siempre, diría, pocas veces llegamos a colocar monitoreo avanzado, sino que la clínica y la ecografía son las que nos guían. Y la ecografía permite rápida caracterización del shock al pie de la cama. De hecho, tenemos el ecógrafo dentro de la UTI, al pie de la cama, no se mueve nunca de ahí, y debe incluirse desde la evaluación inicial, incluso en la guardia, ¿sí? Aunque no sea el único parámetro. Ya dijimos, tenemos que combinar los métodos de monitoreo hemodinámico y sobre todo de variables dinámicas de predicción de respuesta a fluidos y de alcance de objetivos y combinarlos a todos. Colocar una vía central y una PAM es bueno, y a partir de ahí, con la ecografía, la vía venosa central y la línea arterial, más los marcadores dinámicos, ¿sí? Dirigirnos a cuáles son las metas. Y si no se alcanzan las metas, recién recurrimos a un monitoreo de hemodinámica avanzado. Como dijimos hace un ratito, la presión venosa central ha caído en su representatividad, digamos, en la reanimación, prácticamente no se utiliza, no tiene buena correlación con la volemia real, pero si uno la tiene y la puede correlacionar con el resto de las variables, es bueno conocerla. Miren cómo ha cambiado la historia con respecto a la presión venosa central. En años atrás, una hipotensión como un shock definido como lo hemos definido antes, se reanima con fluidos en la primera hora y a la salida de esa reanimación con fluidos, la presión venosa central era un objetivo a cumplir con los cristaloides, y si eso no era suficiente, entonces recién se agregaban agentes vasoactivos, y recién cuando se conseguía esa dupla, se recurría a marcadores de resucitación, como por ejemplo la saturación venosa central de oxígeno, para ver si la oxigenación era suficiente, para ver si la extracción se había corregido, y si eso no era insuficiente, se recurría a inotrópicos para poder conseguir el resto de la reanimación que faltaba. Hoy, los marcadores de respuesta a fluidos están presentes desde el inicio de la reanimación, y
acompañan a la tensión arterial y a la saturación venosa central, al gradiente de CO2, al gradiente del lactato, como principales objetivos a cumplir y para guiar los vasoactivos, y si con eso no se consigue corregir, agregar los inotrópicos para terminar de corregir el shock. Así que no podemos utilizar parámetros estáticos, tenemos que usar parámetros dinámicos, no podemos tener un objetivo de presiones o de volumen ventricular o de función ventricular como objetivo, sino que tenemos que recurrir a marcadores de perfusión tisular, ¿sí? Tenemos que realizar desafíos con fluidos solamente si la hipovolemia es obvia y guiarlos con algún método para ver quiénes son respondidores y quiénes no, para detenernos a tiempo. Y en esto, si bien uno puede tener un valor inicial de la PVC y de la saturación venosa central de oxígeno para discernir cuándo un paciente inicia su inestabilidad cardiovascular, que eso se puede hacer incluso en cirugía colocando catéteres de fibra óptica para ver en qué momento la saturación venosa central empieza a alterarse y entonces anticiparse mucho a la inestabilidad cardiovascular y empezar a reanimar con anticipación los pacientes, es la ecografía, ¿sí? Y con esto creo que vamos a avanzar y a entrar en la última fase de nuestra charla, es decir, cómo la ecografía, con un protocolo simple al pie de cama, puede ver realmente qué pasa con una estrategia simple, que es el protocolo RUSH, ¿sí? Que evalúa la bomba, el tanque y las tuberías, que serían, la bomba es el corazón, el tanque es lo lleno que está el sistema venoso, y las cañerías sería si encontramos alguna alteración en el sistema cardiovascular que necesite resolverse rápidamente. Con la ecografía, bueno, uno puede tener distintas precisiones, pero alcanzaría con un transductor convexo puesto en la ventana subsifoidea para evaluar el espacio pericárdico, la contractilidad global, el tamaño de las cavidades, descartar taponamiento cardíaco, descartar tromboembolismo pulmonar agudo, e inmediatamente descartado esto y viendo que el corazón se contrae bien, que no tiene sobrecarga izquierda, que no tiene sobrecarga derecha, y que entonces el problema y que el pericardio está normal, girar el transductor para dejar de ver el corazón, ¿sí? Girarlo, simplemente ponerlo en forma vertical para poder ver la cava y saber si la volemia está disminuida, ¿sí? Y guiar la reanimación, por ejemplo, con una elevación pasiva de los miembros para ver si mejora la cava, o empezar a hacer fluidos hasta que la cava mejore, ¿sí? ¿Sí? O sea, no retirarse, sino que seguir utilizando la ecografía y hacer el desafío con fluidos y volver a ver, y al mismo tiempo, ¿sí? Puedo ir viendo si tiene agua pulmonar, si tiene líquido periesplénico, periepático, si hay líquido libre en el espacio subhepático, en el Morrison, si hay líquido libre en el Douglas. Es decir, la ecografía vino para quedarse aquí. No solamente nos puede ver la reanimación, incluso en una situación de paro cardíaco, la ventana subsifoidea no exige interrumpir la compresión torácica externa, así que se puede seguir utilizando, y utilizar la ecografía para guiar la reanimación con fluidos, para saber cuándo dar agua y cuándo detenerse en función del diámetro de la vena cava. Otros parámetros que podemos tener, si tenemos monitores relativamente sofisticados, es evaluar la variabilidad de la presión del pulso, variabilidad del volumen sistólico si tenemos una PAM. La variabilidad de la presión del pulso no necesita un catéter arterial específicamente, la variabilidad del volumen sistólico necesita un sistema hemodinámico mínimamente invasivo o un catéter de Swan-Ganz. Y finalmente, explorar las cañerías significa evaluar cómo está la carótida, cómo está la aorta, cómo está el callado de la aorta abdominal, y distintos sectores vasculares que podrían estar comprometidos como causa del problema. Finalmente, y ya para terminar, serán los niveles de lactato, la saturación venosa central de oxígeno, el delta de CO2,
la disponibilidad de oxígeno, el consumo de oxígeno, los que nos guíen acerca de si hemos alcanzado o no nuestros objetivos de reanimación. Y quiero, para ir terminando, voy a terminar con un concepto, es decir, ¿qué pasa cuando quedamos con la presión arterial y por qué todo esto de guiarse con la ecografía, de guiarse con predictores, guiarse con el lactato, con el gradiente de CO2, con la saturación venosa central de oxígeno? ¿Qué pasa incluso cuando ustedes, si yo les pregunto, decir, bueno, ¿cuál es una presión arterial adecuada? ¿Cómo puedo mantener una PAM por encima del límite inferior? ¿Qué pasa si yo dirijo mis objetivos de reanimación a mantener un volumen intravascular, un volumen de minuto cardíaco y una presión arterial media? ¿Estaré haciendo suficiente o necesito guiarme por la mejoría de la perfusión tisular? Sí. ¿Qué pasa si yo no me dirijo ahí? Y yo haría una simple pregunta, y lo dejo como reflexión y como pensamiento, para después y para ver si hay preguntas. ¿Cuál es la presión de perfusión adecuada de un tejido? ¿Le puedo poner al organismo humano una presión de perfusión? ¿Qué es presión de perfusión? Todos hemos escuchado hablar de la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. ¿Sí? Así que un paciente con trauma de cráneo que tiene 35 de presión intracraneal, si no le subo la PAM a 110, ese paciente está muerto. No tiene ninguna posibilidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces no importa que tenga una presión arterial normal, tiene que tener una presión adecuada a la situación que necesita enfrentar. Pero les planteo otras que son menos exploradas y menos tenidas en cuenta, pero que necesito que se piensen. ¿Qué es la presión de perfusión coronaria? Ustedes saben que las coronarias se perfunden en diástole, no en sístole. ¿Sí? Y por lo tanto, la presión de perfusión coronaria será la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión venosa central. Con lo cual, si yo a este paciente que está con un problema coronario agudo o que está atravesando un shock y tiene una enfermedad coronaria crónica, si yo le subo la PVC por encima de valores adecuados y su presión arterial diastólica se mantiene baja porque está séptico, se me va a infartar, porque no alcanza la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria tiene que estar en 50 o 40 milímetros de mercurio. Y finalmente, ¿cuál será la presión de perfusión renal o la presión de perfusión esplácnica? ¿Sí? Aquí me quedan diapos, pero no importa, creo que si podemos terminar, dejaré suficientes dudas como para que se arme una revolución, ¿sí? Que es el objetivo también, ¿no? Hacerlos pensar. ¿Cuál será la presión de perfusión renal y por lo tanto la presión de perfusión esplácnica? ¿Qué pasa si tengo un paciente con una pancreatitis aguda? ¿Sí? Entonces la presión de perfusión renal será la presión media menos la presión venosa central menos la presión intraabdominal. Así que si mi paciente que tiene la pancreatitis aguda tiene un abdomen que se empieza a poner hipertenso, que se empieza a poner duro y empieza a tener oliguria, empieza a bajar la presión arterial y lo carga con fluidos, y resulta que tiene una de 70, qué bonito, y tiene una PVC ahora de 15 o 20, me quedan 50, y tiene una presión intraabdominal de 30, medida en la vejiga, me quedaron 40, 35 de presión de perfusión renal y esplácnica. ¿Sí? Entonces el terapista lo llama al cirujano y dice, por favor, abrime este abdomen y déjamelo abierto y contenido, para bajar la presión intraabdominal y corregir la presión de perfusión esplácnica y renal. Lo dejo como pensamiento final para ver si podemos comprender que esto de la perfusión tisular puede variar en una pierna, en un hígado, en una pancreatitis, ¿sí? En un sistema circulatorio, en un cerebro, y que tenemos que adecuar, si nosotros podemos recuperar nuestro pensamiento acerca de las presiones
con esta dinámica de prensamiento, entonces tampoco es tan malo guiarse por la presión. Muchas gracias, dejo aquí. Bueno, Doc, muchísimas gracias. La verdad que excelente la charla, nos deja con 1.000.000 de interrogantes. Yo voy puntualmente a 2 preguntas que han hecho en el chat. Estamos apremiados con el tiempo, pero valen la pena. Laura le pregunta, ¿cómo sería el tratamiento en una paciente embarazada? Bastante difícil el escenario que le han puesto. Exactamente, exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia que tiene la embarazada respecto de la respuesta a fluidos? Depende de la etapa del embarazo en la que nos encontremos. Si el abdomen de la embarazada ya tiene un tamaño suficiente como para que el útero comprima pasivamente la vena cava, la paciente debería inclinarse hacia la izquierda, ¿sí?, durante la reanimación con fluidos, ¿sí? Y así como en reanimación cardiopulmonar se le desplaza el abdomen hacia la izquierda para poder liberar la vena cava y mejorar el retorno venoso. El resto es exactamente igual, los objetivos se guían por ecografía y por marcadores tisulares de perfusión, especialmente el gradiente de CO2, la saturación venosa central y los niveles de lactato. Obviamente, de acuerdo a la edad del embarazo, si no salvamos a la mamá, tampoco salvamos al niño, ¿sí? No. Y el niño puede tener necesidades de perfusión un poco diferentes que su mamá, pero eso no hay objetivo de reanimación ni tensionales ni en objetivos diferentes, son los mismos, solamente esto, no compriman la vena cava. Bien, y hay una segunda pregunta, Doc, dice Martín Ávalo del Hospital Militar, en caso de un shock hipovolémico descompensado, para mantener la hipotensión permisiva hasta llegar al quirófano, ¿lo hacemos con bolos de Ringer, con unidad de glóbulos rojos o con 1-1-1, o sea, una unidad de glóbulos rojos, una de plasma fresco y una de plaquetas? Perfecto. En el shock, en el trauma, vos tenés 3 etapas, ¿sí? Una antes de llegar al hospital, otra antes, digamos, en el shock room, antes de entrar al quirófano, y otra después, ¿sí? La reanimación fuera del hospital se beneficia de ser reanimación hiporreanimación o reanimación permisiva, con el cuidado, es peligroso el concepto, ¿no? Porque sabemos que reanimar de menos mata, ¿sí? Ahí se pueden utilizar incluso, y sobre todo si los pacientes tienen asociado trauma de cráneo, el cloruro de sodio al 3% en bolos de 150 mililitros para producir esa reanimación. Ese bolo de sodio hipertónico al 7% se puede hacer también en el shock room, o hacer cloruro de sodio al 3% en el shock room, o hacer si uno tiene la ecografía, hacer reanimación con Ringer o con soluciones balanceadas hasta ver que hay algún contenido de fluidos en la vena cava y limitarlo ahí hasta el control de daño. Ustedes saben que la hemorragia interna depende de la presión de perfusión y por lo tanto si le subimos la PVC vamos a aumentar la magnitud de la hemorragia interna y también vamos a aumentar la hemodilución de los factores de coagulación. Una vez que la reanimación inicial de esta primera carga de fluidos ha sido inefectiva, la recomendación hoy por hoy es 1-1-1, fluido, glóbulos rojos sedimentados y plasma en relación 1-1-1. Perfecto. Y después de la reanimación, después de la cirugía, sigue siendo 1-1-1. Una vez que llega a la UTI, ya podemos divorciar esos objetivos y plantear hemoglobinas de 7 y estudios de coagulación.